Es un gusto enorme para nosotros recibirlos, darles la bienvenida a estas jornadas de actualización sobre trastornos en el desarrollo infantil, organizadas por la Fundación FUAPNE, siempre en la línea de trabajar, encontrarnos, charlar, discutir sobre lo que le pasa a nuestros pacientes, los más pequeños, los que ya empiezan a incursionar en la escuela, los que tienen problemas para relacionarse, para aprender, todas estas preguntas que permanentemente nos están hasta desvelando. En estas jornadas tenemos el placer de contar con disertantes de primera línea, entre ellos el licenciado Jorge Hirsch. ¿Dónde está Jorge? El licenciado Jorge, bueno, la mayoría lo conoce, él es kinesiólogo de profesión de base y es doctorando en neurociencias cognitivas. Es director del Centro Cerini y especializado en neurociencias. El licenciado Juan José Ruiz, él es egresado de la UBA, está especializado en trastorno del espectro autista y también doctorando de neurociencias cognitivas. Quiero presentarles muy especialmente a nuestro invitado, licenciado Rubén Escándar. Bienvenido, Rubén. Él es egresado de la UBA, también psicólogo, es presidente de la Fundación de Neuropsicología Clínica y les diría que es el referente en la Argentina de los estudios e investigación del trastorno atencional e hiperactividad. Bienvenidos a Salta los disertantes. Bueno, seguidamente pedimos la presencia del licenciado Rubén Escándar acá en el escenario. Un segundito, Rubén. La presidenta de la Fundación de Apoyo para Personas con Necesidades Especiales, la licenciada Sandra Díaz, va a hacer entrega al licenciado Rubén Escándar de un reconocimiento a su trayectoria y excelencia profesional durante todos estos años en el estudio del TDAH. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, como no lo esperaba, no tengo pensado decir nada, así que, pero bueno, me toque hablar, voy a tener algo pensado. Así que bueno, nada, muy emocionado, gracias. Seguidamente, en el marco de las jornadas, la Fundación FUAPNE va a suscribir en este momento un convenio con la Fundación Por un Mañana Mejor. Es una fundación que existe en Salta desde hace muchos años y que nuclea a padres de niños con TDAH y que vienen luchando durante mucho tiempo por la aprobación de una ley que regule el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para que sea reconocido por las obras sociales. Invitamos a la presidenta de la Fundación Por un Mañana Mejor, a María Lorena Moreno, a que suba al escenario para suscribir el convenio con la licenciada Sandra Díaz. Muchas gracias. Invitamos a Jorge Hirsch a esta jornada sobre déficit atencional. Jorge Hirsch va a hablar sobre trastornos del aprendizaje no verbal. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hablar de un tema que pertenece a un trabajo, o sea, a mi investigación de tesis, donde es importante entender lo que significa para nosotros el trastorno del aprendizaje no verbal. No sé si ustedes conocen, aunque sea recién, justamente estaba entretenido porque estaba hablando con Rubén de este tema, ¿no? ¿Conocen de qué se trata?
No se aflijan porque la mayoría de las personas no saben de qué se trata. De hecho, la parte mía de investigación es justamente encontrar en un universo de niños con autismo, con trastorno de déficit de atención, TDAH, niños que están mal diagnosticados y que son de este grupo de niños. Es muy peligroso el mal diagnóstico de estos niños porque se los mete en un grupo de patología a la cual no es acertada la forma de tratamiento, principalmente. Pero por sobre todo, cuando se los confunde a veces con TDAH, se los medica y la medicación suele no ser buena. Ya les voy a explicar cómo suele. Los hemisferios cerebrales. Hay que primero entender cómo funciona. Yo voy a hacer un poquito de neurociencia, pero poquito nada más. Los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, funcionan de una forma que todo el mundo piensa que es asimétrica, pero no es así. Los hemisferios cerebrales primero son asimétricos, pero después necesitan constituir una unidad biológica para que pueda funcionar bien. Si esto no sucede, aparecen trastornos de la dominancia cerebral. Por ejemplo, los que son docentes acá saben bien que hay niños que tienen trastornos de la dominancia de su cuerpo, trastornos de la línea media, trastornos motores que están obviamente asociados a algunas disfunciones que tienen que ver con la maduración de los hemisferios cerebrales. Casi todos nosotros, un 90% somos dominantes en el hemisferio izquierdo. Aunque seguramente se van a preguntar si los zurdos, no importa, eso no tiene nada que ver. La dominancia izquierda, biológicamente, es la forma que nosotros tenemos de mirar la mano derecha. Es muy cómodo para el cerebro ser dominante del hemisferio izquierdo, pero mirarse la mano derecha, o sea, el lado derecho del cuerpo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si yo soy dominante izquierdo y me miro así, es como más difícil. Entonces la dominancia fue para poder tomar un hemisferio con respecto al otro. Por eso en el cerebro se cruzan las vías y son izquierda para el derecho y derecho para el izquierdo. Esa es la relación antropológica que se piensa en nuestro desarrollo filogenético. Entonces, las dominancias cerebrales tienen que ver mucho siempre con el contexto epigenético en donde se va a desarrollar la persona. Se va a desarrollar. No es que nosotros somos derechos porque epigenéticamente nos vamos a desarrollar. No, el ser derecho o el ser zurdo o el ser dominante izquierdo o derecho del cerebro ya viene una construcción genética. Pero el desarrollo ha sido epigenético, o sea, ha sido porque la presión de la naturaleza, al estar erguido el hombre, necesitó manejar fuertemente su brazo derecho. Igual que un consejo que siempre les doy, por ejemplo, si ustedes van al cine, siempre es bueno ubicarse del lado izquierdo, porque nosotros como somos dominantes, del izquierdo miramos siempre a la derecha, es más cómodo ver la película así que estarla mirando hacia la izquierda. Entonces, ustedes pueden notar cierta incomodidad cuando van al cine, porque se van a querer inmediatamente, si están del lado izquierdo, acomodarse en la larga izquierda para mirar hacia allá. Y más si tienen el balde de pochoclo del otro lado, es bastante bien. Entonces, los hemisferios cerebrales, por ejemplo, el hemisferio dominante les dije que era el izquierdo, pero cuando el niño nace, el hemisferio dominante es el derecho. El hemisferio dominante es el derecho, ¿por qué? Porque es el que va a asimilar todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Los gestos de la madre, la intención comunicativa de la madre está analizado por el hemisferio derecho. Dije que no iba a hablar de este tema, pero al menos las nombro. Las neuronas de espejo son como una neurona de espejo que siempre, bueno, algunos me deben haber escuchado hablar de neuronas de espejo. Las neuronas de espejo del hemisferio derecho tienen que ver mucho con la representación de la lectura de los labios y la lectura de la intención de las madres. Y eso hace que el lenguaje gestual de la madre, junto con el reconocimiento de cara, que está en el hemisferio derecho, haga que aparezca la primera comunicación entre la madre y el bebé. Después esto se transforma en palabras. Entonces, cuando uno ve en un niño que tiene lesiones en el hemisferio derecho, es muy probable que aparezcan trastornos de la comunicación no verbal. O sea, porque los gestos no se van a ir acumulando lo suficiente como para entender la intención comunicativa. Mientras que si hubiese una lesión en el hemisferio izquierdo, lo principal que aparece en la misma zona es lo que ustedes conocen como dislexia. Entonces, para que tengan una idea, nosotros tenemos vías visuales. Las vías visuales en el hemisferio, tenemos las imágenes
crudas, entran al área 17 y después aparecen dos corrientes o dos vías, una dorsal y una ventral. En esta vía aparece el reconocimiento de caras, objetos y palabras, pero no de palabras de decir hola, sino la intención de la comunicación. Entonces, si yo tengo una falla en el hemisferio derecho, esta vía va a procesar más la información de lo que le estaba diciendo recién, que es la intención comunicativa. ¿Van entendiendo hasta ahí? Ok, entonces existe una zona que se llama centros paraverbales, que tiene el número 39, 40 y 37, que es muy importante en el cerebro porque son neuronas que se llaman heteromodales. Las neuronas heteromodales tienen la particularidad de poder funcionar en ambas direcciones y transformarse a veces en sensitivas y motoras. O sea, son neuronas muy complejas y que terminan de mirinizarse en una parte más tardía, y cuando se mirinizan, lo que sucede es que pueden integrar o sea, son integradores de información. Entonces, este centro acá, por ejemplo, si habláramos de autismo, se piensa que el problema del autismo es la no organización, una de las teorías, ¿no? La no organización de esto que se llama la encrucijada temporo-parieto-occipital. En el hemisferio derecho, específicamente, el área 39 está regida para lo que es cálculo y matemática. La discalculia está acá, muchas veces. El área 40 es para cuando los niños no hablan una sola palabra, pero no le dan una orden y le dice tráeme la zapatilla, y los niños van y lo traen. Que esto es muy importante para hacer el diagnóstico en niños que no hablan. Porque a veces las madres vienen y dicen, no hablan. Bueno, ¿pero entienden? Sí. Una cosa es que no hable, que no tenga intención comunicativa, y otra cosa es que no entienda lo que se le está diciendo. Por ejemplo, en el TEA, sin extenderme mucho, el problema principal no es solo en el autismo, ¿no? No es solo que el niño no hable, sino que muchas veces ni siquiera está prestando atención a la intención comunicativa. Y el problema no es que no hable o no se comunique, sino que no le interesa la comunicación. Está más allá de eso. Y el área 37 es cuando ya los niños empiezan a decir palabras sueltas. Agua, leche, ma, pa. Cuando todos estos centros han madurado, específicamente en el hemisferio derecho, cuando esto ha madurado en el hemisferio izquierdo, las personas o los niños hablan. Dicen, mamá, quiero tomar leche. Mamá, quiero... Cuando maduran el área de Wernicke, que tiene el número 22. Pero cuando en el hemisferio derecho, ¿qué hacen estas áreas en el hemisferio derecho? No son estrictamente abarcadas al lenguaje, sino son estrictamente abarcadas a la intención de la comunicación. Entonces, por ejemplo, hay una zona acá que se llama giro fusiforme, que determina quién puede tener una cara de bueno y quién puede tener una cara de malo. O distinguir caras. En el giro fusiforme del lado derecho, la cara de la madre se distingue perfectamente, pero lo que no puede distinguir es la intención comunicativa que tenga la madre sobre la intención del niño. Por ejemplo, si yo me acerco a un bebé y le digo, upa, es una intención comunicativa arriba. Entonces puede empezar a leer la cara y el gesto de la madre. Bueno, cuando eso no se da, acá no funciona bien, y en esta zona no se nutren de esa información de la cara. Por consiguiente, no van a llevar la información hacia el hemisferio izquierdo, y eso no le va a permitir que esto acá no va a llevar la información hacia el lóbulo frontal y no te va a permitir desarrollar la comunicación gestual. Pero como funcionan bien del lado izquierdo, ¿qué va a suceder? Va a hablar. El lenguaje se va a expresar perfectamente. Entonces son niños que hablan precozmente, pero su lenguaje no está relacionado con la intención comunicativa. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces no llegan a consulta. Por esa parte no van a llegar nunca. Pero sí van a llegar a consulta porque las madres van a decir, mira, resulta que habla, pero habla en una forma extraña y su intención de comunicación es demasiado estricta. Y es muy fácil de confundirlo ahí con el síndrome de Asperger. Los niños llegan las maestras, ¿de qué se quejan? Hay docentes acá, ¿no es cierto? ¿Hay docentes o no? Sí.
¿Por qué se puede quejar una maestra de un niño? ¿Por la conducta? ¿Porque escribe mal? ¿Porque lee mal? ¿Y porque anda mal en matemáticas? Después si es buena persona o no buena persona, no importa. Lo que importa es esto, o sea, si no se porta bien, si no escribe bien, si no lee y si no anda bien en la matemática. Bueno, estas 4 cosas pueden estar incluidas dentro del trastorno del aprendizaje no verbal. Yo si quiere después les dejo el PowerPoint, no sé si la organización digo para que por ahí no estén copiando. Entonces, ¿qué es el trastorno del aprendizaje no verbal? Según Rourke, presentó el primer modelo etiológico basado en la diferencia funcional entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en el que se señalaba que los niños con trastorno del aprendizaje no verbal es un trastorno relacionado con la sustancia blanca del cerebro. Algunos estudios de neuroimagen avalan esta hipótesis, evidenciando anomalías leves en la sustancia blanca del hemisferio izquierdo. ¿Qué es la sustancia blanca? Las neuronas están armadas por cuerpos celulares. La prolongación, el axón, está minimizado está rodeado por lo que se llama mielina. La mielina tiene un color más blanco. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca, estamos diciendo los haces de neuronas que conectan el centro cerebral con el resto. O sea, que el trastorno del aprendizaje no verbal es un trastorno de conducción, de la organización mala del cerebro y de la mala información del cerebro derecho hacia el izquierdo. Entonces, volviéndome acá, yo les había dicho que el niño no reconocía los gestos. Una particularidad, por ejemplo, fíjense, la amígdala cerebral, ¿qué le pasa al niño con autismo? El niño con autismo tampoco reconoce caras. En el test de cara, que se hace para valorar las creencias de los niños, es muy probable que el niño con autismo no pase. Porque ¿cómo se analiza la cara? La cara funciona con un circuito social que se llama. Que, me voy a adelantar un poquito, y después vuelvo para atrás. Yo traté de ser ordenado, pero no puedo. O sea, no para adelante y para atrás es imposible. O sea, después de esto ya me di por vencido, ya no trato de ordenarme. De hecho, me siento como atado, porque no puedo tener mi máquina ahí para cambiar imágenes. Entonces, ¿qué armamos nosotros? La teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? ¿Saben ustedes qué es? La capacidad de atribuirle intenciones y deseos a un tercero. Yo, por ejemplo, ella la veo que dice sí y asumo que está entendiendo. Y capaz que se está acordando que sí, en todo un rato, sí, la verdad que me tengo que ir, pero yo asumo eso. Entonces, yo un perro que tengo, puedo decir que es el perro más inteligente que existe, porque asumo que mi perro es inteligente porque le doy una entidad humana. Si hay algo que a los perros les fastidia, y de verdad se lo digo, por más que tengan frío, es que les pongan los arropes, esas ropitas, y algunos les ponen hasta zapatos. Pobre perro, no tanto. Los perros respiran mucho por su sistema de pelaje, así que ponerle eso es directamente castigarlo. Pero nosotros asumimos que él tiene frío, porque le vemos cara, y a lo mejor, como pasa a mí con una perra, que la dejo una perra animal, ¿no? Sonó feo. Sonó feo. Bueno, y peor si digo cómo se llama, porque se llama morocha. La morocha peor iba a sonar. Entonces mi perra la saco al patio y hace como que tiene frío. Y entonces la metemos y la abrigamos. Y yo creo que ella prefiere estar abrigada estar afuera, pero en realidad me está manipulando. O no, yo asumo que me está manipulando. Y eso es la teoría de la mente. Los niños con autismo fallan en la creencia y en las representaciones mentales, entonces dejan de interesar el mundo en donde vive porque empiezan a automirarse ellos. Ya no pueden verse reflejados. Y eso es parte de lo que se llama circuito social. Circuito social, nosotros los humanos no tenemos habilidades como algunos otros monos atencionales fuertes. La habilidad más fuerte de nosotros los humanos es lo social. Nosotros desarrollamos todo lo que desarrollamos en nuestra existencia porque nos relacionamos con otros. Nosotros somos, de hecho, nuestras creencias son lo que nos han enseñado. Yo asumo que lo que está arriba es la luna, pero porque me lo han dicho, yo nunca fui a la luna. Los dominios neuropsicológicos que se tienen que identificar o se tienen que evaluar son lo que les dije, la coordinación motora, los déficits de integración visual,
¿Y cómo se hacen con cada uno? Las limitaciones lingüísticas, o sea, hay que aplicar test específicos para determinar esto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los criterios que toman para analizar? Déficit bilateral en la percepción táctil, generalmente mucho más marcada del lado izquierdo. O sea, si uno valora al niño y le hace una discriminación de objetos, ¿qué te doy ahora? Suponiendo, le doy unas llaves. Cerrar los ojos. Me van a decir, con la mano derecha, van a decir, ¿qué van a decir con la llave? Con la llave, ¿sí? ¿Qué va a ser mejor? ¿Con la mano izquierda o con la mano derecha? Si tiene un trastorno en el hemisferio derecho, va a ser mejor con la derecha que con la izquierda. Déficit bilateral en la coordinación psicomotora. Y esto es una de las cosas más importantes que hay que analizar. Estos niños son torpes psicomotrizmente. Tienen muchos problemas para la organización psicomotora. Tienen muchos problemas para subir escalones, para saltar en 2 pies, para recortar más adelante, para integrar su cuerpo en el espacio. Torpes se pueden llevar por delante, si quieren pasar por un lugar, pueden llevarse las cosas por delante, pueden correr y tropezarse con ellos mismos, porque hay un déficit en la organización motora, porque vienen arrastrando una hipotonía. Siempre es importante en este tipo de niños la atención psicomotora temprana, que pueda intentar solucionar los aspectos motores y psicomotores. O sea, no solo que mejore la tijera, que mejore el saltar, el correr, sino que lo mejore para qué. ¿Entienden? O sea, yo puedo decir, bueno, el niño tiene problemas para subir los escalones. Y lo puedo poner 20 veces todos los días que subo escalones, o directamente jugar a que subimos al primer piso. Esa es la relación que se tiene que hacer. Jugar al primer para llegar a hacer otras cosas allá. La relación psicomotora. Dificultad en la organización visoespacial, que es lo que les decía recién. Pueden ellos, por ejemplo, jugar al Jenga. ¿Saben cuál es el Jenga? No sé. Tienes que tener mucha actividad motora y mucha relación visoespacial. Dificultad en trabajar con información en situaciones nuevas o complejas. Y esto es lo más importante. Las maestras se quejan de que los niños, cuando hay que cambiar de tarea repentinamente, ellos no se emperran en que quieren la misma tarea. Y esto nos lleva a pensar con un lenguaje totalmente como si fuese extranjero, raro, o los movimientos torpes y la poca habilidad social, a pensar en niños con Asperger. Entonces casi siempre estos niños llegan a consulta porque se comportan exactamente igual que un niño con Asperger. Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia. Dificultad en la percepción del sentido del tiempo, eso es básico. Los padres dicen, no, vos le decís levantate y va a estar hasta pasado mañana, no se levanta nunca. Ordenar los juguetes, puede estar 20 días tratando de ordenar y no los ordena. Vestite, no. ¿Por qué? Porque el tiempo para ellos, ¿el tiempo dónde está? Tiene una relación del hemisferio derecho con relación al hemisferio izquierdo. Buen desarrollo de las habilidades verbales automatizadas. No sé, quiere decir que puede decir, voy a saltar, voy a hacer tal cosa, voy a correr, voy a comer. Eso está bien integrado. Lo que no está integrado es la prosodia, cómo lo va a decir, la entonación y la exageración que puede tener, porque quizás ha aprendido que es bueno pedir comida sonriendo. Pero lo ha entendido que es bueno. No lo está copiando. Esa es la diferencia con un niño con Asperger. El niño con Asperger nunca lo entendió. Verborrea caracterizada por ser mecánica y repetitiva dentro de los trastornos pragmáticos del lenguaje. O sea, usa siempre las mismas palabras para pedir las cosas. No tiene variabilidades. Marcado déficit en la percepción del juicio y la interacción social, que aumenta con las probabilidades de desarrollar trastornos psicopatológicos internalizantes. Son niños que pueden estar muy solos y tristes. Acá hay una de las cosas que se hace mucho énfasis. No se sabe si los niños tienen y arrastran una depresión, o si los niños, de tanto que se les pide que hagan las cosas y las hacen mal, terminan con esa depresión. O sea, dejan de intentar. Porque no hay un trastorno específico de la función ejecutiva. O sea, el trastorno de la función ejecutiva es secundario a todo lo que ellos están teniendo. No sé si me entienden. O sea, una cosa es tener trastorno de la función ejecutiva, como van a ver con los niños con TDAH. Y otra cosa es porque no entendés algunas cosas, las cosas las hagas mal. Y obviamente va a estar lentizado eso, bastante lento. 4 fenotipos, o sea, 4 tipos de niños se pueden identificar. Dentro de ese grupo nosotros podemos identificar 4 tipos de niños.
un fenotipo social, que es el que más se parece al Asperger, un grafomotor, o sea, un niño con muchos trastornos psicomotores, y uno atencional, que es muy parecido al TDAH, y un perceptivo, que es totalmente volado, por decirlo así. ¿Qué hace el fenotipo social? ¿Cómo? En las habilidades sociales. ¿Comportamiento social extraño o extravagante? El niño tiene siempre un comportamiento extraño. Sus características para intentar comunicarse con otros niños son extrañas. Por eso, casi siempre, que esto también es de diagnóstico diferencial, los niños con trastorno de aprendizaje no verbal juegan, pero con niños más chiquitos. Mientras que el niño con Asperger no le interesa más que con el adulto. Estos niños salen a buscar con más chicos porque como el sistema de comunicación con un niño más chico es más lento, se pueden comunicar bien. Mientras que con los de sus pares no, andan muy rápido para la forma de comunicarse. Mímica y lenguaje corporal peculiar. Pueden hacer gestos exagerados tratando de que vos le entiendas. Un niño puede decir, ¿dónde está tu casa? Allá, a 4 cuadras. El otro puede decir, o sea, hacer gestos raros. No se queda como siempre. Falla en la comunicación interpersonal, prosodia, como le dije, extraña, o habla o entonación extraña, vocabulario extenso y lenguaje superficialmente parecido a un erudito. Recuerden que ellos no tienen problema para el lenguaje, entonces aprenden palabras que no están en el lenguaje común de los niños. Los niños naturalmente aprenden a tener más gestos, pero estos niños, como no tienen gestos, aprenden más palabras. Entonces escuchan auditivamente una palabra y la emplean inmediatamente. Comportamiento pseudo-intelectual, pero por la entonación que tiene y por lo serios que están. Acuérdense que los niños no se benefician de los gestos. Entonces puede uno preguntarle algo y decir, no, la maestra decir, no, él es un caballero, se porta el ideal para el 25 de mayo, para sostener la galera, la derechita. Comprensión de las necesidades de los demás, mala, ahí no me he puesto, pero mala comprensión de las necesidades de los demás. Procesamiento de la información auditiva, buena. Los niños se benefician de la información auditiva. Y una de las formas de hacer diagnóstico rápido, o más o menos rápido, es ver que los niños tienen mucho problema para copiar una tarea en el pizarrón o de un libro, pero no tienen problemas para el dictado. Y eso es importante porque aquí determina que en el dictado ellos se benefician mucho de la información auditiva, mientras como tienen problemas visoespaciales, las letras no las van a identificar bien. Dificultad para comprender la información escrita, dificultad para adaptarse a las situaciones y transacciones nuevas, angustia de anticipación. Como yo les había dicho que son inflexibles en algunas cosas porque les es muy difícil para ellos entrar en una variante que no sea lo que está estructurado, las situaciones nuevas lo van a comprometer. Entonces los cambios de tarea, casi siempre ellos se quedan retrasados. La habilidad emocional, tendencia a la ansiedad y a la depresión. La ansiedad, recuerden que es la antesala de la depresión, casi siempre. El fenotipo grafomotor, torpeza o motricidad fina adaptativa, o sea, la torpeza fina para sacar botones, para hacer todo lo que tiene que ver con las pinzas, y adaptativa hacia actividades nuevas. Por ejemplo, como decir, bueno, traigo una herramienta nueva y a ver cómo la tienen que usar. Disgrafía, una letra espantosa, pero que tiene la característica de mejorar con el tiempo. Torpeza grafomotora, hay muchos problemas para el dibujo. Le dicen, bueno, ahora van a dibujar, dibujen dibujo libre. Y sus dibujos siguen siendo los de un niño, porque tiene 7 años, 8 años, siguen siendo los de un niño de 5 años, o de jardín. Y tampoco le sale bien calcar o copiar. Dificultad de la integración visomotora, escasa autoestima, y acá es lo que le planteaba. La autoestima de ellos puede estar muy baja porque siempre les han salido mal las cosas. Entonces su autoestima tiende a bajarse mucho. Y si encima en la escuela no funciona bien, está con una DAE, y si encima está en un tratamiento para un niño con autismo, imagínense la autoestima de él por donde puede estar. Pobre tolerancia a la frustración, comportamiento intermitentemente explosivo, esto es una de las cosas, los niños están tranquilos, pero de repente salen con una cosa que nada que ver. Y justamente la inflexibilidad y esto los hace pensar más como un Asperger. Tendencia constante al mal humor, porque obviamente
Siempre están pensando que pueden no salirle bien las cosas y eso los lleva al mal humor. El fenotipo perceptivo. Escasa capacidad de organización espacio-temporal, igual que los otros. Pobreza de logro en la geometría, desarrollo gráfico y medida. O sea, pero esto no es la expresión de escribir, sino en la percepción. Uno le dice, si quiere complicar la tarea a estos niños, dice, háganle una figura, no como la figura del rey, pero dibújale 2 cuadrados entrelazados y decirle copiar. Y van a ver qué difícil para ellos. Una línea recta es muy difícil. Un triángulo. Y muchas veces a estos niños se les dice, copiar esta tarea, estos dibujos geométricos. Y va a dibujar cualquiera. Marcado déficit de atención visual, siempre están como en otro mundo, pero el problema de estar en otro mundo no es que no están en otro mundo, están más ensimismados en sus propios pensamientos, pero no en pensamientos que podrían ser comparados como en el autismo, que tienen que ver con sus propias interacciones límbicas, sino esto en su propio, están hiperfocalizados en algo. Por ejemplo, por decirle, no sé, a la tarde se van a ir al cine. Están pensando todo el día que a la tarde se van a ir al cine. Pero, ¿me entienden la diferencia entre un niño con Asperger y un niño con trastorno de aprendizaje no verbal? El otro estaría pensando que ver el cine por la inflexibilidad que tiene y por la obsesión que podría alcanzar esa idea. Mientras que este no, está entusiasmado por esa idea y está hiperfocalizado. ¿Entienden o por ahí? Es muy sutil la diferencia. Nosotros de la neurociencia lo vemos totalmente distinto, porque para mí una cosa en el Asperger pertenece mucho al lóbulo temporal y esto pertenece mucho al hemisferio izquierdo, pero subcortical. Concepto de déficit de atención, del control motor y de la percepción. O sea, esto es muy típico, decirle, bueno, vamos a ir a jugar al fútbol con tus compañeros. Es torpe para jugar al fútbol. No se ubica bien en el espacio. O sea que va a jugar muy mal al fútbol. Lo pueden llegar a poner de arquero si es el dueño de la pelota, porque si no, no lo van a poner ni de arquero. Y si llegara a estar ahí, la autoestima de él va a bajar mucho porque no juega bien. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño que no está concentrado en el partido, que no está jugando bien? Está pensando en otra cosa. Entonces el otro puede estar corriendo y él pensando en otra cosa. Y puede simular como que está desconectado. El fenotipo atencional, distractividad interna muy marcada, lo que les acabo de decir. Distractividad externa visual. Cualquier cosa los puede ensimismar. Pasa una mosca. Eso sí, este tipo de niño atencional, el problema que tiene en la escuela es que se porta bien, pero no atiende. Entonces la maestra puede confundirlo con un niño, si no lo confunden antes con Asperger, con autismo, puede para ser del tipo de TDAH desatencional, sin hiperactividad. ¿Cuál es el problema? El problema está en que los niños con autismo o con Asperger les funciona mal el circuito social y funciona mal la teoría de la mente. Si yo a un niño con trastorno de aprendizaje no verbal le digo lo que se llama el FOPAS, ¿saben lo que es el FOPAS? El FOPAS es la metida de pata. Si yo, hay muchas historias que dicen, si Pedrito quiere mucho a su tía, y justo su tía fue a la peluquería y se hizo un corte que Pedro piensa que es horrible, ¿qué le diría a su tía? Cuando su tía viene y dice, Pedrito, ¿cómo me queda el pelo? Y hermoso, tía. ¿Sí? Pero, si Pedrito a los 2 segundos le dice a su primo, ¿viste qué feo que se cortó el pelo la tía? Y la tía estaba atrás, ¿cómo se sentiría la tía? Bueno, esas son inferencias de lo que se llama metida de pata sobre teorías de la mente, acerca de estados mentales y cómo piensa otro. El niño con Asperger falla todo eso, mientras el niño con trastorno de aprendizaje no verbal no lo va a fallar. Él entiende que su tía puede sentirse mal por tal cosa, él entiende que tiene una ironía, él entiende que tiene que ser una mentira, pero hay que valorarlo bien, porque si uno no le explica bien cómo tiene que ser esto, puede fallar en este test. Entonces, vuelvo a repetir, el niño con Asperger falla todo el circuito social que tiene que ver con la representación de caras. Una de las cosas importantes es que, por ejemplo, la amígdala cerebral nos ayuda a nosotros a identificar qué caras son buenas y malas.
Entonces el niño inmediatamente, un bebé, por ejemplo, aparece una de las cosas más importantes que suelen hacer los primates, es que cuando tienen 7, 8 meses, se alejan mucho, porque los primates, y nosotros pertenecemos a la familia, ¿no? Son infanticidas. Los gorilas suelen ser infanticidas. Entonces los bebés huyen de los gorilas machos porque por ese miedo. A nosotros nos ha quedado eso. Y en el 8º mes, en el 7º y 8º mes, los niños cuando entran en la etapa de angustia, ven un hombre que es extraño, que no lo conocen, con varón, lloran y se quieren ir rápido. Eso es porque su amígdala dispara inmediatamente diciéndole que esa cara no es amigable. Obvio que hay cara y cara, ¿no? Hay otras caras que... Hay cara y pela que es hasta luego. Pero nosotros identificamos rápidamente con la amígdala. Ahora, si esa persona tiene así una barba, despeinado y desaliñado, pero es la cara del papá del niño, que él ya lo ha visto, el lóbulo temporal, en el giro fusiforme, sabe que es una cara espantosa, pero la de su papá. ¿Me entienden? Y no le va a tener miedo. ¿Y quién va a determinar? Entonces, aparece esa cara, que es extraña, va al giro fusiforme, es la de mi papá, pero es la de mi papá riéndose. Entonces ya entiendo que está queriendo jugar conmigo, va al lóbulo frontal y establece teoría de la mente y circuito social. En el niño con Asperger esto va a fallar. El reconocimiento de cara, porque no me quiero meter mucho con el TEA, pero en el autismo falla porque no hay contacto visual de ojo con los ojos de las demás personas. Yo cada vez que veo a una persona, ustedes también, miran a los ojos siempre miran a los ojos. Siempre digo lo mismo, los hombres, las mujeres siempre miran los ojos y las manos. Los ojos, la boca y las manos. Los hombres, los ojos, las manos, la boca, y cuando se va, bueno, mira alguna otra cosa. Pero no tiene referencia en el cerebro, ¿no? Pero los niños con autismo miran la boca hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, no hay contacto visual. Lo que sí van a ver con estos niños es que siempre hay contacto visual. Pero puede tener una autoestima muy baja y entonces no soporta el contacto visual. No sé si ustedes han mirado hacia un niño que se pone incómodo inmediatamente. Entonces los niños suelen esquivar las miradas de los adultos que les son incómodos. Pero nunca la madre va a decir, no me mira a los ojos. Nunca va a venir con ese. Habla extraño, se comporta extraño, quiere juntarse con otros chicos, es inflexible, pero nunca la madre va a venir a decir, no me mira a los ojos. Usted, señora, cuando habla con él, sí, él me entiende. Le dice, sí, me mira. Y aparte aparece algo muy interesante, lo que se llama coherencia central. La coherencia central es esto. Si yo digo allá, todo el mundo mira el foco y no me mira el dedo. Y tiene que ver con la relación que establezcamos nosotros de juego en relación a lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el circuito social en el autismo se está estudiando mucho porque falla en el autismo. Pero estos niños no tienen por qué fallar, porque lo que está fallando es el hemisferio derecho y la comunicación con el hemisferio izquierdo, nada más que eso. Pero como comparte circuito con el circuito social, algunas estructuras sociales deben estar afectadas también. Entonces, lóbulo temporal, reconocimiento de cara, ¿sí? Déficit para reconocer segundas intenciones. Y esto es lo más importante. Lo que sí pueden fallar los niños con trastorno de aprendizaje no verbal es porque no entienden específicamente cuál es la segunda intención que la persona tiene. Si yo le digo a un niño, una ironía, ¿qué? Recién te dije. Bueno, podemos discutir eso. Si yo le digo a un niño, no sé, ¿ha visto cuando ustedes, no sé, los que son padres, van y retan a un niño y el niño dice cualquier estupidez y uno tiene una gana de reírse que no da más? Entonces le dice, andarte ya a tu habitación, pero se está riendo. Y el niño se va con eso. Bueno, esa es una segunda intención. El niño con trastorno de aprendizaje no verbal puede no entrar en esa segunda intención porque no lee la cara. ¿Entienden? Pero no porque no esté entendiendo la segunda intención. Características entre el trastorno de aprendizaje no verbal y el síndrome de Asperger, las diferencias. Razonamiento no verbal menor al verbal. Razonamiento no verbal menor siempre. Siempre. O sea, siempre los niños razonan más si se les explica que si se les hace gestos o gestos que teorizan acerca de qué. En cambio, los niños con Asperger en ocasiones suelen fallar. Mejor aprendizaje con pistas verbales que con pistas visuales. Siempre. O sea que si yo le digo a un niño, le enseño,
y le cuento un cuento acerca de lo que es, ojo con esto, porque las maestras pueden contarle un cuento y los niños no haber entendido nada del cuento. ¿Pero por qué? Porque se distrajo y empezó a pensar, ensimismarse y perdió memoria de trabajo. Muchos de estos niños fallan en test de función ejecutiva, pero no porque les fallen las funciones ejecutivas, sino porque no internalizan bien las acciones que tienen que llevar y pierden memoria de trabajo, pierden interacción. Pero ellos tienen mucho mejor aprendizaje con pistas verbales que con pistas visuales. Lectores precoces siempre van a leer, porque acuérdense que esto es un trastorno del hemisferio derecho, no del izquierdo por. En ocasiones, los niños con Asperger en ocasiones suelen y en ocasiones no, pero esto siempre fue. Habilidades fonológicas, o sea, sintácticas, o sea, hablar siempre. En cambio, los niños con Asperger pueden pasar un tiempo y después empezar a hablar bien. Pueden tener 4, 5, 6 años y empezar a hablar. En cambio, estos no, van a hacerlo en tiempo correcto. Patrón de habla exagerado, el niño con Asperger siempre lo va a tener. Y puede que en algunos casos no sea tan así. Déficit en la relación entre los iguales. Los niños con Asperger siempre tienen trastorno en la relación. Ellos pueden que no, porque los que les expliqué recién, pueden interaccionar con niños más chicos. Rigidez. Los niños con trastorno de aprendizaje no verbal pueden no ser rígidos, mientras que los niños con Asperger son rígidos. A un niño con trastorno de aprendizaje no verbal puede explicarle algunas cosas, entender acerca de lo que piensa otro y flexibilizarse, mientras que los niños con Asperger no mantienen esa rigidez y flexibilidad. Poca empatía. A mí la palabra empatía no me gusta mucho usarlo porque teníamos que hablar de otra cosa, pero vamos a dejarla ahí. Poca empatía. Los niños con Asperger tienen un problema básico para generar empatía, pero no empatía, sino es como ponerse en el lugar del otro y no poderse salir de su lugar. Por ejemplo, tiene 2 chocolates. Dice, quiero uno para hoy y otro para mañana. Sí, pero dale a tu hermano. No, porque este es para hoy y este es para mañana. No, pero dale, mira, tu hermano no quiere, pobrecito, está llorando. No, bueno, comprarlo. No hay forma de comprar. Pero es que este es para mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Me entienden? A eso me refiero. Y no es que no tenga empatía, sino es que no puede ponerse esa inflexibilidad. En cambio, el niño con trastorno de aprendizaje no verbal puede ponerse en ese lugar. Intereses restringidos. Han visto que los niños con Asperger les interesan los dinosaurios, no les interesa nada más. Bueno, los niños con trastorno de aprendizaje no verbal no pasa eso. Rutinas y rituales. Los niños con Asperger le dejan acá y más vale que esto esté mañana acá donde ellos lo dejaron. Mientras que los niños con el trastorno de aprendizaje no verbal no tienen ese tipo de problema. Si no se lo confunde con trastorno de aprendizaje no verbal, con TEA, se lo puede confundir con TDAH, por el fenotipo atencional y impulsivo. ¿Por qué? Porque son niños que pueden estar de mal humor, pueden ser niños que tienen una pobre autoestima, comportamiento explosivo y una distractividad muy marcada. Esas son características casi siempre de un niño con TDAH o sin hiperactividad, pero son niños que tienen esta característica. Entonces la maestra casi siempre lo remite al niño, al neuropsicólogo, y si el neuropsicólogo no hace un diagnóstico diferencial, entra como primer diagnóstico esto. ¿Qué sucede? Que cuando se lo medica, el neurólogo lo medica, le da el metilfenidato, hace un efecto inverso, y son los típicos niños que el metilfenidato no le hace bien. Y entonces los maestros o la madre dicen, no, se encuentra con otra madre con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, y le dice, no le dé metilfenidato, porque el mío, uno sabe la depresión que se agarró, estaba así, quieto, se babeaba. Y uno dice, ¿cómo si eso no hace? Pero si el otro tiene de verdad TDAH, se va a beneficiar muchísimo con el metilfenidato. Pero el otro, como no lo tiene, aumentan la ensimismización. Bueno, eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? El niño toma el metilfenidato y puede quedarse más pensando y ausente. Y quedarse ahí en sus propios pensamientos. Y obviamente, si esto aumenta, un efecto adverso puede causarle depresión. Que esta mañana estaba tratando de decir atomoxetina. La atomoxetina, que es un antidepresivo, se suele usar para contrarrestar esto. Pero es como una bomba, porque por un lado le estamos dando algo que no le pertenece y por otro lado lo estamos levantando. Así que estos niños, una forma de diagnóstico rápido es ver que el metilfenidato no le hizo el efecto que no estaba esperando.
y le hace un efecto fuerte. Entonces dice, más que un déficit en la atención, es una hiperfocalización, sueña despierto, está pensando en sus cosas, pero sus cosas son coherentes. Bueno, acá hay algunos artículos, ya más o menos está. Acá hay algunos artículos que están escritos en castellano, hay poca bibliografía de esto, en inglés hay mucho más que en castellano. Yo, como les decía, es parte de mi investigación de tesis, estoy esperando ahora una aprobación de algunas cosas. Y la idea es pensar cuántos de estos niños están en un ambiente escolar o mal diagnosticado, o cuántos de estos niños están en centros de niños con trastorno del espectro autista y son este tipo de niños. O cuántos niños siguen siendo tratados como TDA, TDAH y son de este grupo de niños. Entonces, esto no existe en el DSM-5. El DSM-5 no lo contempla, no está todavía como una entidad clínica, pero son ese tipo de niños que nosotros sabemos que, a pesar de que tienen ese diagnóstico, no es lo que pensamos. Porque algo le falta un poquito. No, no tendría que ser esto. Ese es mi correo electrónico, si alguien quiere escribirme. No sé si tienen alguna pregunta. Igualmente, a las 3:30 de la tarde va a haber una mesa redonda con todos los disertantes. Por ahí, si quieren tomar nota de alguna pregunta o preguntársela ahora a Jorge, tenemos 5 minutos. Si no, bueno, en la mesa redonda. Es un tema bastante que está en discusión actual. No es un tema nuevo, pero está en discusión actualmente. Y yo los invito a ustedes a pensar sobre esto, ¿no? Y a empezar a pensar, porque se abren muchas puertas de investigación porque yo creo que en los próximos 10 años este grupo de niños va a ocupar un espacio trascendental en el aspecto educativo. Sí. ¿En qué edad se puede hacer el diagnóstico? Y el diagnóstico de esto se puede hacer temprano. Lo que pasa es que nunca van a una consulta porque no tienen más que problemas motores. Y entonces cuando va al neurólogo, no pasa nada, qué sé yo. Cuando van a la escuela empiezan a tener más problemas y ahí arrancan los síntomas y se puede confundir si no se conoce esta patología. Pero arranca con el problema del niño. ¿Sí? No, hay que hacer un screening de test. Primero hay que tratar de establecer cuál es el fenotipo al que pertenece. O sea, debo decir, bueno, está más tirando para el Asperger, está más tirando para... Y en base a eso hacer un test de investigación, o sea, un test de screening, perdón, y determinar después en qué dominio puede estar fallando, y a partir de ahí, si vos tenés una certeza, ahí recién empezar a aplicar algún protocolo de tratamiento. Pero los test que más se ocupan son, estos niños tienen diferencia entre el CI verbal y no verbal. Eso es muy importante determinar. Bueno, se puede usar, yo creo que la ENI sería una herramienta interesante, que la ENI te permitiría sacar algunos niños, Luria también. Bueno, yo no les puedo decir ahora qué batería, porque yo todavía no la tengo armada, pero hay que cada uno tiene que armarse una batería y empezar a pensar, sin duda, en más o menos lo que les muestro recién. Bueno, muchas gracias.